bienvenidos a este seminario, del primer seminario de travesías, en el que vamos a explicar todos los detalles y cómo participar. Mi nombre es Betania Lozano, soy del equipo de Transit, Proyectas y Plataforma C. Para quienes no los conozcáis, Transit es una agencia de gestión desde donde llevamos proyectos sociales, culturales, educativos. Gestionamos también equipamientos culturales y donde trabajamos con otras organizaciones para hacer accesibles el capital, que toda la ciudadanía pueda acceder al capital cultural. Consideramos la cultura como una herramienta muy potente de cohesión social y de transformación social. En Transit llevamos más de 30 años y nos formamos un equipo multidisciplinar de más de 300 personas. Y Plataforma C es nuestra aula online, desde donde llevamos más de 10 años conceptualizando programas formativos para el sector cultural, y entre ellos está Travesías, al cual le tenemos mucho cariño, es un proyecto muy especial y el cual vamos a hablar hoy. Me gustaría presentar a las personas que hoy nos acompañan. Está Coca Morazo, directora del Centro Cultural de España en Buenos Aires. Hola, Coca. Hola, buenos días a todos y a todas. Buenos días. También nos acompaña Fernanda González, directora del Centro Cultural Parque de España en Rosario. Hola, Fernanda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Buenos días. Carolina Chávez, directora del Centro Cultural España Córdoba. Hola, Carolina. Hola, buenos días para todos y todas. Giulia Luisetti, coordinadora del Centro Cultural Parque de España en Rosario. Hola, Giulia. Buenos días. Y Tomás Guido, un compañero de Transit, Proyectas y Plataforma C en Barcelona. Hola, Tomás. Buenos días a todos. Bueno, no sé si he dicho mi nombre, pero bueno, soy Betania Lozano. Voy a estar también formando parte del equipo de Travesías en la coordinación online y en todo este acompañamiento. Bueno, como notarán, soy de Córdoba, me notarán el acento, pero vivo hace mucho tiempo en Madrid, así que bueno, muy contenta de formar parte de este equipo transatlántico que vamos a estar trabajando mano a mano España y Argentina. Para hoy tenemos previsto un programa de una hora y cuarto aproximadamente de duración, en el que en primer lugar las directoras de los centros culturales nos explicarán Travesías, qué significa desde la cooperación española, qué significa también a nivel de trabajo en red de los centros culturales y a nivel de el efecto que se quiere conseguir trabajando a nivel local, ¿no? Con todo el tejido de gestores y gestores culturales en el territorio. También a continuación con Tomás vamos a explicar el espíritu de Travesías, de qué se trata este programa, cuáles son los contenidos, de dónde viene y los 4 recorridos formativos que os vamos a proponer. Luego tendremos una sección de preguntas y respuestas que Giulia nos va a ayudar a moderarla y esperamos dar respuesta a todas vuestras dudas. A nivel también, bueno, a nivel técnico tenemos un chat que está abajo de estas pantallas. El chat está abierto para todos vosotros, para que podáis, bueno, es una expresión libremente, podéis usarla. También si no se escucha bien, que nos podáis decir. Y para todas las dudas, hemos habilitado el apartado de preguntas y respuestas, donde ahí Giulia las estará recogiendo. Quiero dar las gracias a nuestro compañero David Rives, que no lo vemos ahora en la pantalla, pero sí que está detrás ayudándonos a que este webinar salga todo perfecto, así que muchas gracias, David, y gracias también a todos ustedes por el interés en Travesías, donde ya están participando más de 500 personas. Gracias por estar hoy ahí sábado de la mañana atentos a este webinar, y sobre todo en este momento tan especial que estamos viviendo. Esperamos que estén bien de salud ustedes y sus familias. Así que, bueno, dicho esto, doy la palabra a Coca y, bueno, continuamos.
Buenos días a todos y a todas. Bienvenida al lanzamiento virtual de Travesías, que como ya ha comentado Betania, estamos impulsando Transit, Plataforma C y los 3 centros culturales que la EFIC tiene en Argentina. Centros que forman parte de la red de 19 centros que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo tiene en América Latina y África, y cuyos objetivos se alinean con la Agenda 2030 de los ODS y con la política cultural exterior española en sus 3 grandes ámbitos, que son potenciar la acción cultural, o sea, la imagen diversa y plural de España, en este caso en Argentina, la cooperación cultural como vehículo de intercambio y reconocimiento mutuo, y la cultura como factor de desarrollo. Y en este último punto, sobre todo, lo que estamos intentando impulsar es la formación de capital humano para gestión cultural de proyectos, con énfasis en proyectos culturales en desarrollo. De ahí la importancia que tiene Travesías, que va a formar parte también de un gran programa que tiene la EFI, que es el programa Acerca, que muchos de vosotros conoceréis. Yo solamente quería daros un poco los lineamientos en los que nos estamos ubicando, y ya dejo a mi compañera Carolina y Fernanda para que ahonden un poco qué supone para nosotros Travesías y qué supone para la coordinación de los 3 centros aquí en Argentina. Carol. Yo voy a hacer una pequeñísima introducción contando que la cooperación española lleva trabajando en Argentina más de 30 años. El primer centro cultural que se abrió fue el de Buenos Aires, allá por el año 1988. En aquel momento no se llamaba Centro Cultural de España en Buenos Aires, se llamaba Instituto de Cooperación Iberoamericana. Y bueno, a lo largo de los años han venido desarrollando un trabajo muy importante que se alineó con lo que ha venido diciendo un poco Coca. Siempre ha sido importante para los centros trabajar con los agentes culturales españoles en conjunto con las instituciones culturales argentinas. En este espíritu, en el año 93 fue que se fundó el Centro Cultural de España en Rosario, que tuvo también como uno de los ejes fundacionales a participar del Congreso Internacional de la Lengua, que también se desarrolló el año pasado aquí en Córdoba. El Centro Cultural de Córdoba es el más nuevo, se fundó en el año 1998, y la particularidad que tenemos junto con el Centro Cultural de Rosario es que surgen fruto de convenios con las municipalidades locales. Esto hace que seamos instituciones mixtas, donde tenga un peso todavía más importante este trabajo que se hace con los sectores culturales locales. Como apuntaba también Coca, un poco eso, nuestros ejes de trabajo son la acción cultural, siempre entendida como un factor de desarrollo humano, apoyamos la promoción española en el exterior y potenciamos las acciones con instituciones y con agentes culturales locales. Y en esta situación de pandemia, especialmente lo que queremos apuntalar es el fortalecimiento de estos sectores a través de la formación cultural. Ahora le doy la palabra a Fernanda, que va a pasar a contar un poco sobre el proyecto de Travesías Argentina. Bueno, bienvenidas a todos a este trayecto de Travesías que, merced a la iniciativa del Centro Cultural Buenos Aires, surgió allá por el mes de diciembre, cuando ninguno de nosotros teníamos la menor idea ni la pista de que nos iba a encontrar en esta coyuntura. Creo que nunca más oportuno un curso como este, en una situación donde todos comenzamos a entender cuán afectada se verá la cultura después de la pandemia. Quiero decir, ya tenemos alguna percepción de cómo va a repercutir esta crisis en el sector cultural, en el ecosistema cultural. Me parece que este curso proporcionará a nuestros alumnos unas herramientas muy interesantes para abordar lo que se viene, que será un desafío. Como todas las crisis, proporciona un espacio de oportunidades para repensarnos,
y sobre todo en el sector de la cultura. Ayer teníamos la fortuna de escuchar a un referente del ámbito de la cultura y el desarrollo, como es Alphonse Martinel, diciendo, bueno, repensarnos como ecosistema cultural en clave de derechos culturales. Es decir, en estos tiempos que corren, pensar que hay mucha gente que desde en la organización de su vida cultural en el ámbito privado, como lo estamos haciendo, no tiene acceso debido a la brecha digital a la cultura. Me parece que este entorno nos permite repensarnos de una manera creativa. En este punto Travesía lo pensamos, lo tiene Transit y Plataforma C pensado como un espacio de formación y mediación. Es decir, nosotros lo conversábamos, es una suerte de espacio de encuentro virtual para gente del ecosistema de la cultura, pero que aporta también una caja de herramientas para pensarnos, ¿no? En este último sentido, se plantea desde Travesía 4 tipos de trayecto, que ya Tomás explicará en profundidad, y un espacio, por supuesto, de encuentro y debate, un lugar de foro, ¿no? Este espacio de mediación, de acompañamiento y asesoría. Creo que esto nos permite también pensarnos más como un sistema, pensar en los socios que nos van a acompañar, digo, cada uno de los proyectos, pensar en cómo creamos sinergias en este sentido, cómo nos encontramos con el otro, con el que tiene un proyecto similar, con el socio que nos podría acompañar en este punto. En Rosario, por ejemplo, estamos acompañados por la Dirección de Espacialidades Culturales Públicas, y también nos acercamos a algunos proyectos que no tienen que ver directamente con la cultura, como el programa de Ciudades Educadoras o el programa Nueva Oportunidad, que está orientado a jóvenes, a dar una oportunidad a jóvenes. Creo que se trata fundamentalmente, el desafío es el de generar, como decía, sinergias, articulaciones a gran escala, a escala local y por supuesto entre las 3 ciudades, que nos parece una oportunidad y un desafío enorme. Hemos detectado o venimos leyendo, sobre todo los chicos de Transit, que han leído los más de 500 proyectos que se han presentado este curso, temas de lo más interesantes, es decir, nuestra idea final será armar un mapa, realizar un mapeo de todos estos proyectos e iniciativas que salen desde lo comunitario, desde lo local en cada ciudad, y hay de todo. Hay proyectos que quieren pensar el espacio público, hay proyectos que quieren pensar el espacio digital, hay proyectos que hablan de la recuperación de saberes ancestrales, hay proyectos que tienen que ver con la cultura y la naturaleza, hay proyectos que tienen que ver con las industrias culturales y la economía circular, la economía naranja, proyectos asociados a diversidad, a infancia, a jóvenes, a bibliotecas y por supuesto a lo que se llama el sector clásico de la cultura, ¿no? A las artes plásticas, al teatro, a la literatura, al cine, siempre pensado en clave comunitaria, es decir, desde los barrios, desde los territorios. Bueno, creo que me extendí de más. Para explicar puntualmente, técnicamente, cómo vamos a desarrollar estas líneas de trabajo, le paso la palabra a Tomás. Gracias, Fernanda. Hola a todos. No, genial que te pasaste porque también has explicado bien esa foto de los 500 participantes que se han inscrito. Ante todo, agradecerles la confianza en el programa, su interés y estar hoy aquí todos listos para empezar. Soy Tomás Guido, comparto, trabajo con Betania. Coordinamos el programa Travesías. Yo trabajo desde Barcelona, desde Planta 1, un nuevo centro de investigación en cultura, un espacio que me hubiese gustado poder hacer la charla desde allá, que creo que estamos cerrados hasta nueva orden, pero es una nueva... un nuevo espacio que he pensado para generar residencias dirigidas a gestores culturales. Y gestores culturales muy en la frecuencia de onda de Travesías.
Nada, en mi pedacito en este webinar quería por un lado enmarcar un poco Travesías y sus antecedentes, la frecuencia de onda de los contenidos en la que está pensado el programa, y situarlos un poco de dónde venimos, y también mostrarles un poco la estructura de todos los contenidos que se encontrarán en el aula online, que a nosotros nos gusta llamarla una herramienta de gestión de comunidades digitales de aprendizaje. O sea, más allá, Fernanda ya nos adelantaba, la entendemos como una caja de herramientas, donde encontraréis contenidos, bibliografía, artículos, casos prácticos, es una fuente de inspiración, ejercicios, y lo que quiere es que estar a vuestra disposición a lo largo de los próximos 6 meses y más allá del programa, que la tengáis como esa caja de herramientas donde inspirar y mejorar, donde encontrar esos conceptos para mejorar vuestros proyectos e integrar y repensar muchas capas que ahora mismo adelantaré. Pero sí, eso, también como ese lugar de encuentro digital a lo largo de todos estos meses. Desde ya os invito a poner una fotico en vuestro perfil, en las claves de acceso que os han llegado, que os hemos enviado, y a contarnos algo sobre vosotros en el perfil de la plataforma, porque también es una oportunidad para generar, el aula es un lugar donde encontrar aliados, donde conoceros a vosotros. Podéis ir arriba a la izquierda en el aula cuando entréis, veréis el clic participantes, y ahí podéis ver también vosotros la lista de las 500 agentes culturales activos de Argentina que están participando en esta edición. Muy contentos con esa acogida. Contaros también que Travesías ha tenido ediciones anteriores en Madrid, en España, en Tenerife, en Chile, pequeños formatos, cada vez repensamos el formato, y ahora nos ha acogido con este COVID y nos ha hecho replantear muchas cosas que tendremos que repensar a lo largo de estos 6 meses, y que también es un programa muy flexible que intentará estar actualizado en todas estas nuevas dinámicas y lógicas que vamos a estar afrontando mes a mes. Pero bueno, al punto. Travesías es un proceso de investigación abierto para Transit Projectes en torno a las prácticas culturales de proximidad, a las prácticas conectadas con el territorio, con la ciudadanía. Más bien a esas prácticas que parten no tanto de las prácticas artísticas y culturales, sino desde las realidades sociales que están dando respuesta, o que parten o surgen de comunidades que afrontan una realidad social, y a través de la cultura emprenden ese proyecto cultural. Pero en Travesías las personas están en el centro de los proyectos, y es a partir de ahí y de esos territorios que habitan y esas realidades con las que les atraviesan, que proponemos a los agentes culturales a pensar sus ideas de proyectos. Son proyectos que no parten seguramente desde el sector artístico ni liderados por artistas, gestores culturales, comisarios, sino que a lo mejor son proyectos colectivos, colaborativos, interdisciplinarios, que tienen sin lugar a dudas esta mirada social y medioambiental. En esa investigación abierta que le hemos puesto foco, uno de los primeros frutos o de las primeras cristalizaciones fue detectar esas 11 capas que contiene el programa, esos 11 módulos de contenidos que encontráis en el aula. Esos contenidos han sido desarrollados por organizaciones de referencia en España. Esos 12 contenidos responden a esas 12 miradas, 12 procesos que debe integrar un proyecto cultural para impactar localmente, para estar en esa frecuencia de onda que os contaba, ¿no? Digamos que
no me quiero adelantar, ahora os contaré un poco, entraré en esos 11 módulos, pero digamos que quiero agradecer desde ya a las organizaciones que nos han acompañado en su conceptualización, que son de referencia. Se trata de paisaje transversal, arquitectos y urbanistas, se trata de pedagogías invisibles, educadoras en entornos museos e Intermediae, un centro muy intermedia en Matadero, Madrid, que es un centro muy conectado con el barrio y que se ha propuesto, ¿no?, activar todos sus proyectos desde esa articulación con su comunidad y su entorno. Vivero Iniciativas Ciudadanas, Hablar en Arte, Fundación Cyberpractics, Organización Iberoamericana de Juventud, Pensar, Impact Hub, .ges, Juventud y Emprendeduría. O sea que ahí ya solo conociendo un poco los colectivos que nos han ayudado y que conoceréis a lo largo de estos meses en los webinars que tenemos programados, también veis un poco la frecuencia de onda de travesías. De todo ese proceso, quería hacer una pequeña publicidad, pero digamos que Travesías ya ha generado este proceso de formación y ha generado este proceso de formación online y toda esta plataforma abierta, libre, para generar esa comunidad de agentes culturales interesados en el impacto local de sus proyectos. Más de 3.000 personas están participando en el aula, más allá de los 500 agentes culturales de Argentina que se han inscrito en esta última edición. O sea que también tenéis un conjunto de agentes, más de 3.000 agentes en el espacio iberoamericano con el que conoceros. Y no me lío más, voy al punto. Tenía ganas de compartiros un poco la estructura del aula. No, perdón, la publicidad que os contaba. Quería contaros que existe el programa de formación y existe el libro Queremos Sonreír. Queremos Sonreír ha sido otra reedición de todos los contenidos del aula que hemos editado hace 2 meses en formato editorial, y estamos muy contentos de haber sacado este otro fruto del proceso de investigación. ¿Qué encontraréis en el aula online? 11 módulos, 11 capas que entendemos que tiene que integrar cualquier proyecto cultural para activar la cultura local. Voy a intentar compartir pantalla. Es mi primer webinar. Espero que se vea bien. Pero digamos que este pequeño dibujito gráfico habla un poco, presenta los 11 módulos de contenidos que encontraréis en el aula. Como os decimos, son de libre acceso, a vuestro ritmo. Ese lugar, esa caja de herramientas está abierta para vosotros, para que la recorráis, uséis, cojáis y de forma autónoma. Ahí solo os ayudaremos si se os olvidan las claves de acceso al aula, si veis que hay algún documento que no se descarga, si genera cualquier fallo, pero es un espacio en donde vosotros trabajáis libremente y está a vuestra disposición. En Travesías encontraréis esos 11 módulos que en cierta manera quería mostraros esta gráfica porque están pensados en un orden o tienen cierta lógica, aunque como ya digo, los que más se acoplen a vuestra realidad o a vuestros intereses, libres sois de ir directamente a ese módulo. Pero bueno, en Travesías planteamos que hay unos agentes culturales, unos agentes, esos, ya no hablamos de gestores culturales, sino hablamos de una nueva disciplina de agente cultural que activa esos procesos que no provienen ciertamente del sector artístico, sino que trabajan colaborativamente. Decimos agentes culturales porque podemos hablar de organizaciones, de colectivos, o sea, cualquier persona que quiera emprender un proyecto cultural. Esos agentes culturales, a nosotros en Travesías los llamamos agentes culturales bajo radar y es el primer módulo que encontráis en el aula. La semana que viene Ángel Mestres, director de Transit, os va a ampliar la mirada de esos agentes bajo radar, pero esos son agentes que se salen un poco de lo que entendemos
o de lo que veníamos entendiendo de la gestión cultural de las prácticas o de la organización o pensar en los gestores culturales por sus disciplinas, por la música, sino que parten por esa, se activan desde esa realidad social, desde ese territorio y desde esos colectivos que no necesariamente provienen del sector artístico. Esos agentes culturales trabajan enmarcados en unas lógicas rurales o urbanas, mapeando, generando colaboraciones, identificando esos agentes en el territorio y esas comunidades con las que trabajar, armando esos proyectos desde el territorio y en colaboración. Por lo tanto, marcábamos dos módulos muy importantes que responden a ese territorio desde donde vamos a activar los procesos. En Travesías Argentina lo estamos liderando desde Buenos Aires, Rosario y Córdoba, pero entendemos que pueden haber muchas conexiones que nos lleven a lo rural o proyectos que quieran estar con un pie aquí y otro allá. Y os invitamos a revisar los dos módulos. Esos agentes culturales que trabajan en entornos rurales o urbanos, bajo esas lógicas que tiene gestionar la cultura desde ahí, en esos territorios y en esas realidades sociales, en Travesías nos gusta decir que ya no van a hacer proyectos, sino que van a abrir procesos o propuestas o iniciativas que tienen que ver más con generar esos espacios de encuentro de la ciudadanía, esos procesos abiertos en donde la ciudadanía va a tener, que van a propiciar su participación y van a generar esos espacios de inteligencia colectiva. Y por lo tanto, esos proyectos que tienen mucho que ver con esa fina frontera entre lo público y lo común, o sea, tienen un activismo político, van a ser procesos de participación, de mediación y de cogestión. Y abren esas plataformas de trabajo en abierto y colaborativo, ¿no? Esos proyectos o esos procesos de participación, mediación, tienen que ser educativos, digitales e inclusivos. Hay otros 3 contenidos. Educativos, entendiendo que todas las comunidades y sus experiencias vitales generan conocimiento que tiene que ser sistematizado, que tiene que ser liberado y que ese conocimiento es también, en esos procesos hay en nuestros proyectos en Travesías van a haber esos procesos de aprendizaje y tenemos que detectarlos. Tienen que ser digitales, no tanto entendido como todas esas herramientas para visibilizar nuestros proyectos, que también, sino como todas esas herramientas que nos permiten trabajar colaborativamente, desde estas webinars al grupo de WhatsApp, a entender las herramientas digitales para trabajar en abierto y colaborativamente y inclusivos, porque los procesos que queremos desarrollar en plataforma CEO, que queremos acompañar, son plataformas que deberán generar esos procesos para la participación ciudadana en igual de condiciones, ¿no? Que estarán abiertos a ese para todos que ahí está. Y Travesía cierra con 2 módulos más, tal vez uno más técnico que nos introduce en los temas de sostenibilidad. Ojalá pensemos cómo hacer realidad y sostenibles esos proyectos en el futuro que vamos a pensar, pero desde ya nos gusta decir que la sostenibilidad no pasa por los recursos económicos que podamos conseguir, sino que la sostenibilidad de los proyectos pasará por la creación de una comunidad que apoye nuestros procesos y ahí está el kit de la cuestión y generar una red de aliados en torno a nuestros proyectos que también, o una comunidad institucional que permita esa sostenibilidad. Un extra plus que atraviesa absolutamente todo Travesías y que tiene un foco
que hemos conceptualizado con la Organización Iberoamericana de Juventud, es la capa del papel de los jóvenes en diseñar, en participar, en tener esas plataformas de toma de decisiones y estar en esa mesa, que en América Latina es todavía más potente porque más del 60% de la población es menos de 30 años y por lo tanto hay que integrar esas lógicas de esas nuevas identidades, de esas nuevas que nos proponen los jóvenes. Creo que con esto se resume un poco el primer recorrido formativo, que es esta caja de herramientas que propone Travesías, esta aula online, esta comunidad digital de aprendizaje. Volveremos hablábamos de que Travesías, y solo para cerrar, es un programa de formación porque vamos a estar aportando procesos formativos, pero es un programa de mediación porque lo que quiere es acompañar a esta comunidad y aportar estas herramientas y diseñar a lo largo de estos 6 meses estos lugares de encuentro entre proyectos, entre ciudades y entre orillas del Atlántico. Muchísimas gracias. Y le doy la palabra a mi compañera Betania, que continuará contándonos todos los detalles sobre el proceso de acompañamiento online, las asesorías y talleres y los webinars que proponemos para las próximas 8 semanas. Bueno, gracias Tomás. Efectivamente, bueno, os voy a contar un poquito el segundo recorrido que planteamos en Travesías. Se trata de los webinars. Digamos que desde hoy hasta finales de julio vamos a estar programando todos los sábados 10 webinars o seminarios online con los autores de los módulos y otros expertos invitados que nos hablarán de contenidos relacionados con Travesías. La idea, también queremos invitar a gestores culturales y agentes de muchos de Argentina y de Iberoamérica para generar estos diálogos y reforzar esta mirada transatlántica. La idea es que sean espacios de encuentro, espacios cercanos y, bueno, pensarlos como espacios de diálogo que nos puedan aportar ideas, abrirnos la mente y sobre todo inspirarnos para coger todas esas ideas y poderlas aplicar a nuestros proyectos. También vamos a pedirles a todos estos autores y expertos invitados con los que vamos a contar, a ver si pueden centrar y prestar también especial atención al momento COVID que estamos viviendo. Entonces van a tener también un punto de actualidad y analizar herramientas y recursos que podemos tener en cuenta desde el sector cultural para afrontar esta nueva etapa, ¿no?, en la que vamos a estar, bueno, viviendo. La cita será todos los sábados a las 10 de la mañana. Les vamos a enviar un enlace cada semana para que os podáis conectar a la plataforma Zoom. Y bueno, si queréis estar presencialmente será una buena oportunidad para hacer todas las preguntas. Y bueno, quienes no puedan estar presentes no pasa nada, porque todo este contenido lo vamos a subir al aula virtual y también vamos a ver la manera de enviároslo por mail también cada semana. Bueno, el siguiente recorrido también que hemos previsto en Travesías se trata del acompañamiento online al diseño de proyectos. Básicamente consiste que durante 8 semanas los asesores de Transit estaremos acompañándoles a aterrizar esta idea de proyecto. Es un proceso en el que vamos a pedirles y va a implicar al menos un par de horas de trabajo semanales por vuestra parte, que podréis realizar solo o en equipo, pero bueno, sí que va a implicar un poquito de trabajo por vuestra parte. Vamos a trabajar sobre una idea concreta, digamos, sobre una idea que puede ser que esté en marcha o que queráis implementarla, o puede ser también vuestro proyecto que queráis repensarlo, ¿no?, vuestra organización. Pero sí es importante partir de algo. También es importante que el proyecto con el que vayamos a trabajar, digamos, en alguna medida esté conectado con activar la cultura local. Ya lo estuvo, como lo comentaba también Fernanda y Tomás, digamos, que tengan previsto a las personas como el centro, que quieran generar ese impacto social en el territorio y ese impacto también medioambiental. Es importante que estén en esa onda
en esa frecuencia. Según lo que hemos estado viendo en los perfiles de todas las personas que se han apuntado, vemos que efectivamente están en esa línea, así que perfecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esa idea? O nosotros decimos que queremos aterrizarla, dotarla de estructura. ¿Por qué? Porque el objetivo de este acompañamiento online es acabar todo este proceso con el dossier de vuestro proyecto, o al menos con una hoja de ruta clara para que podáis vosotros mostrarla a otros posibles patrocinadores, a otras posibles personas que queráis incorporar a vuestros equipos, digamos, que os sirva como una herramienta de presentación, de trabajo y, bueno, de haber estructurado todas esas ideas. Este acompañamiento online es una fase convergente. Si durante los webinars y durante todos estos recorridos por el aula abríamos nuestra mente, incorporábamos ideas, aquí se trata de ser muy concretos y muy precisos y de hacer ese ejercicio de aterrizar todo lo máximo posible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto va a ser a través de un email semanal. Os enviaremos cada lunes un mail, primero con unos contenidos que vamos a recomendar, que son los que están en el aula, pero bueno, os vamos a ir guiando esa lectura. También vais a recibir una invitación para los webinars, que serán los sábados, y una parte muy importante, os enviaremos un ejercicio para ir trabajando semana a semana diferentes aspectos de vuestro proyecto, ¿vale? Serán ejercicios que vamos a intentar que sean súper claros y muy, muy, muy pedagógicos para indicarles un poco el tono o un poco lo que queremos conseguir, ¿no es cierto? Pero bueno, básicamente se trata de que podáis explicarlo de una forma atractiva, sexy, que anime a otras personas a sumarse a este proyecto. Y lo que es muy, muy, muy importante es que no perder el ritmo, porque esto va a ser un trabajo semanal. Tened en cuenta que hay más de 450 personas apuntadas, por lo tanto debemos ser muy organizados, trabajar en equipo y ser muy conscientes, ¿no?, de que somos muchos y debemos seguir el ritmo. Por lo tanto, la propuesta será cada lunes les enviaremos este ejercicio, tendréis una semana para realizarlo, la semana 2 enviaremos el segundo ejercicio de la semana 2 y nosotros estaremos dando respuesta y feedback a ese primer ejercicio. Si nos retrasamos un pelín por nuestra parte, os pedimos paciencia porque somos humanos y bueno, vamos a hacer todo lo posible por atender a todos, pero bueno, lo importante es seguir las pautas cada semana, y yo creo que la semana tercera va a ser clave también para saber quiénes están, o sea que os animamos bueno, a estar desde el primer momento enchufados y vamos a tratar de que sea lo más fácil posible para vosotros interpretar las consignas, que no haya muchas dudas. El último recorrido que os proponemos se trata de asesorías y talleres presenciales, bueno, o vamos a decir asesorías y talleres. Esta instancia será a partir de julio, a finales de julio, y es una instancia que le hemos pensado para dar respuesta de una manera un poco más específica a todas aquellas personas que hayan realizado el acompañamiento online y a todos aquellos proyectos que hayamos detectado en el camino. Entonces, digamos que está orientada a estas personas con las que vamos a estar trabajando, que tienen un proyecto que vamos a saber qué es lo que quieren hacer. Será un trabajo también bastante acupuntura, en el sentido de identificar qué necesidades hay, cómo desde los centros culturales se puede seguir acompañando a esos proyectos, cómo se los puede impulsar. En algunos casos somos conscientes que se tratará de ver qué elementos hay en común o cómo se puede crear sinergias entre vosotros. Pero bueno, esto inicialmente estaba previsto hacerlo desde los centros culturales de manera presencial. No sabemos realmente si se podrá hacer así, o veremos la forma,
de que sea presencial, online, individuales o grupales, eso lo iremos viendo. Todavía esta fase no vamos a adelantarnos mucho, porque lo primero es lo que toca ahora, que son los 10 webinars, todo el trabajo que hay para las personas que quieran hacer el acompañamiento online y escribir un proyecto, y como en el tiempo esto va a ser posterior, de momento vamos a anunciar que está esa fase prevista, que vamos a estar muy atentos a identificar esos perfiles, esas necesidades, y bueno, así que en eso estamos. Así que bueno, espero haber sido clara lo suficiente, pero bueno, estamos disponibles para vuestras preguntas. No sé si le doy la palabra a Julia, que ha estado recogiendo todas las preguntas, y si nos puede comentar, a ver, las dudas que hay. Bueno, aquí estoy con el listado de preguntas, voy a tratar de ser sintética. Una pregunta recoge un poco lo que habías estado comentando, y es la pregunta de Sofía. Pregunta, para un asesoramiento a mi proyecto, ¿a quién puedo contactar? Si querés, pues, Betania, sintetizar de nuevo eso. Bueno, o sea, realmente Travesías lo hemos planteado, este acompañamiento online tiene una metodología donde nos va a permitir, por un lado, estructurar, aterrizar todas esas ideas. No es mágico, es simplemente ir trabajando distintos aspectos de un proyecto cultural. Con todas estas personas vamos a hacer esa segunda instancia de asesoría. Entonces, te animo, Sofía, a empezar, danos tiempo a empezar ese proceso, ¿de acuerdo? Porque vamos a ir paso a paso, ¿vale? Y asesoría 100% va a ser en esa instancia segunda, donde ya tengamos ese mapa, ya hemos detectado a todos los agentes culturales, los conocemos, vamos a ver qué sinergias hay. O sea, necesitamos ese momento de trabajo antes de abrir la asesoría desde ya, digamos. Vamos a hacer primero ese acompañamiento para luego pasar a la asesoría. Y a mí me gustaría, que se me escucha, ¿sí, no? Me gustaría agregar que en este tema de las asesorías no se trata de que son asesorías personales uno a uno, sois más de 500 personas, sino, por un lado, el proceso de acompañamiento online semana a semana va a ir desgranando diferentes partes de vuestro proyecto que os vamos a pedir en esos ejercicios, y es ahí donde os iremos dando asesoría y feedback, pero en 8 pedacitos sobre 8 preguntas. No haremos lecturas globales de los proyectos, sino que haremos, por una parte, construiremos los proyectos juntos e iremos dando asesorías para mejorar cada proyecto, pero desde pequeños, desde una manera sistematizada, semana a semana. Y lo que estamos imaginando con todos los centros culturales es encontrar esos puntos de encuentro en los proyectos donde poder de repente diseñar ciertas asesorías grupales específicas sobre conceptos, si un proyecto es de jóvenes, si es de música independiente, si es... Entonces buscar esos lugares de asesoría, pero más más adelante. Por ahora estamos muy contentos con tener 500 participantes, y solo el trabajo de detectar y mirar y revisar es una manera de identificar, ¿no? y de ver y de poder, desde nuestro lugar, poder identificar estas cuestiones comunes que habrá entre los proyectos para poderlos asesorar. Hay varias preguntas como de la dinámica de trabajo. Voy a tratar de transmitírselas rápidamente todas juntas, así después paso a algunas preguntas más teóricas. María pregunta si el acompañamiento y los ejercicios comienzan el lunes próximo, y el modo de entrega y el feedback, y si el modo de entrega y el feedback estarán detallados en el mail, en el correo electrónico. ¿Puedo? ¿Betania? Sí, empezamos este próximo lunes. Estamos preparando un email espectacular, súper completo, con todo. O sea, y además vamos a recoger todas las preguntas que haya ahora, también con una guía de preguntas frecuentes. Pero bueno, el ejercicio, efectivamente empezamos el acompañamiento el próximo lunes,
El feedback también, digamos, la comunicación va a ser por email, o sea que hay que estar muy atentos al mail y básicamente vamos a mantener una correspondencia epistolar con vosotros y vamos a tratar de dar feedback a cada uno, así que lo haremos, así que eso será en la medida, o sea, vamos a ir recibiendo, va a ser por orden de llegada la respuesta, ¿de acuerdo? Así que esperamos en esa segunda semana que ustedes reciban el feedback a los ejercicios de la primera semana, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Sí, por si no queda clara, la dimensión del ejercicio que os estamos pidiendo más o menos cada semana es, uno, pensar en vuestro proyecto y aterrizarlo blanco sobre negro en una hoja de papel. Es un texto como máximo de unas 20, 30, una hoja bien escrita por semana, para al finalizar el proceso tener 8 hojas, incluso menos de una hoja. O sea, y os iremos preguntando, mapea tu territorio, describe a tu equipo, describe las actividades que tienes pensadas, describe la realidad social a la que quieres dar respuesta con tu proyecto. No desvelamos, pero digamos que son, con los ejercicios te plantean, te invitan a mirar otros ejemplos de una manera muy simple, pero el ejercicio es concretar. Si con los contenidos del aula y los webinars queremos que os llene la cabeza de ideas y de experiencias y de nuevas preguntas que no os habéis hecho aún y que los expertos invitados a los webinars os van a plantear, como nos ha pasado a nosotros, con cada uno de los contenidos en la conceptualización, y cuando los vayáis leyendo, con el ejercicio de sistematizar el proyecto, de acompañaros en la construcción de un proyecto, es uno, que acabéis con un proyecto, pero dos, que seáis capaces de concretar vuestro proyecto en ocho capas, pero más desde el nivel de la gestión cultural. Y ahí sí nos volvemos a darle rigor, estructura, planificación, y tal vez esto está un poco más aburrido, pero es el momento de que vosotros penséis en vuestro proyecto y que nosotros os podamos asesorar y dar feedback semana a semana. Bueno, también nos preguntan acá acerca de los contenidos y los materiales de lectura, si son genéricos o contemplan las circunstancias y complejidades específicas del panorama cultural de Argentina. Y también, por otro lado, nos preguntan si los 11 webinarios están vinculados con los contenidos del aula virtual. Bueno, Tomás, ¿querés responder primero? Yo respondo la segunda. Dale. No, son genéricos, sí, son genéricos porque creo que también tienen esa mirada muy global de si el módulo es de educación, estamos hablando de romper los procesos educativos para llevarlos a otro lugar y hablan de esa capa de la educación en los procesos de inteligencia colectiva. Eso creo que no va a cambiar, ¿no? Entonces, con el COVID, no estamos hablando sí que habrá muchas prácticas que habrá que actualizar y muchos ejemplos que ahora nos pueden sonar y que realmente nosotros desde ya estábamos pensando en cómo actualizar muchos contenidos del aula. No me preocupa para nada, hay material muy potente que sigue siendo el 95% está vigente, pero sí que los webinars semana a semana van a integrar esa mirada y esa desde los expertos que también están viviendo y están planteándose esos procesos, ¿no? Entonces, entre los webinars creo que es una buena oportunidad para actualizar los contenidos en la situación actual. Pero lo que está en el aula sí es aplicable y es ese cambio de mirada que queremos provocar en los proyectos, ¿no? Ese cambio de foco. Sí, es verdad que están, bueno, han sido escritos por agentes culturales de España, pero son aplicables a muchas realidades y
y son muy, muy, muy potentes. O sea que hay que tomarlos para inspirarse, para ver, conocer otras cosas. Esos son muy conocidos y han hecho muchos proyectos también en toda Iberoamérica, así que les animo Sí, a leerlo. O sea, Travesías tiene una clara vocación latinoamericana y lo veréis en los contenidos. Aunque los colectivos sí son españoles, han trabajado en la ECID y recorrido gracias a la ECID haciendo talleres y en muchas, segura que conocéis a muchos a más de uno que ya ha participado en otros programas, pero que tienen, creo que Travesías y Transit siempre hemos tenido una gran vocación latinoamericana. Por cierto, yo me olvidé de decir que también soy de padres argentinos, pero lo dije, ¿no? no. Pero bueno, digamos que nosotros siempre hemos mirado al otro lado del Atlántico y además en estas prácticas creo que desde toda Iberoamérica tienen muchos procesos comunitarios, o sea que es inevitable no tener referencias y las veréis a lo largo de todos los contenidos. Nos preguntan también qué tipo, esta pregunta creo que la pueden responder a alguna de las directoras. Hay varias preguntas sobre eso, sobre cómo se apoya, cuál es el apoyo, el tipo de apoyo que se le da a los proyectos en concreto. No sé si la quiere tomar Coca, Fernanda, Carolina. Bueno, tomo la palabra. Concretamente estamos pensando un apoyo que esté vinculado a relacionar los proyectos entre sí y con las instituciones locales, con los potenciales patrocinadores culturales. Creo que fundamentalmente va a ser estar codo a codo, en este momento en que no se puede estar mano a mano, acompañándolos. Creemos que puede haber una instancia futura de coproducción de proyectos, de acompañarlos de algún otro modo. Se verá en función de qué tipo de proyectos emergen de este curso. Gracias. También nos preguntan sobre la certificación. ¿Nos podrías, Betania, indicar cómo sería eso? Sí, bueno, Travesías plantea dos tipos de certificaciones. La primera es el participar en este proceso de acompañamiento online y vamos a acabar este proceso con un proyecto para activar la cultura local. O sea, va a ser un dossier escrito y eso, la persona que lo haga, digamos, ese proyecto va a ser el equivalente y el certificado de que ha superado esa instancia, ¿vale? Y luego desde los centros culturales otorgan otra certificación que tiene que ver más con la participación y asistencia en los webinars, el haber accedido a los contenidos del aula. Esa certificación le emitirán los centros culturales. Puede ser que una persona tenga los dos certificados, o solo uno, o ninguno. En Travesías siempre dijimos desde el primer momento que, y por eso hemos creado esos 4 recorridos, porque queremos que cada uno se sienta libre y cómodo y que lo haga en la medida de sus posibilidades. Entonces, la idea es que si solamente acceder a los contenidos y una implicación más activa, pues ya tengo otros niveles para implicarme más. No sé si respondí. Gracias. Hay algunas preguntas como más técnicas sobre no encuentro tal cosa, no encuentro tal otra cosa. Esas se las voy a dejar a David, por ejemplo, que las responda después puntualmente a cada una de las personas. Voy a seguir en estos últimos minutos que tenemos, con algunas cuestiones que han aparecido. Hay una pregunta sobre el límite de edad. Si quieren responderla, Carolina. Sobre la participación, el límite de edad en los proyectos. No hay límite de edad, puede participar cualquier persona.
ahí mis compañeros se van a reír porque tuvimos mucho debate sobre eso y yo insistí mucho que me parecía importante que en esto no hubiera límite porque parece que nuestra vida para becas y para historia se acaba a los 35 años y después de eso ya no hay nada, entonces bueno, en ese sentido no hay límite de edad. Sí que es verdad que nosotros una de las cosas que habíamos pensado un poco primar son los proyectos colectivos, eso nos parecía importante, y sí también prestar atención a proyectos que fueran liderados por personas de menores de 35, pero esto no quiere decir que si tú tienes más de 35 años y tienes un proyecto maravilloso y que nos encanta, esto no quiere decir que quedas excluido ni de las asesorías, ni, como ha explicado Fernanda, que después nosotros podamos dar una mano a llevar ese proyecto adelante. Creo que ahí respondí. Sí, genial, gracias. Y la otra pregunta que también ha surgido es colectivos o equipos que son varias personas y se inscriben individualmente, porque la inscripción es individual. ¿Y cómo llevan adelante ese proyecto siendo un equipo, pero habiéndose inscrito individualmente? ¿Y cómo es la certificación en relación a eso? Betania o Tomás, que tienen más experiencia en las cosas, en cómo llevar adelante esto, podrían responder. Nos encanta que trabajéis en equipo, lo primero. Qué bueno. Con que nos lo digáis vía mail, nosotros nos hemos inscrito de forma separada, pero estamos todos trabajando en este proyecto. Fantástico. Lo único que os pedimos es que pongáis a alguien responsable que sea el que se comunique con los asesores si vais a participar en el proceso de acompañamiento en el diseño de proyectos. Si vais a participar en los webinars, pero a nivel... Y matizar un poco lo de la certificación. Yo sé que como proceso formativo la gente le interesa mucho certificar su participación, pero lo bonito de Travesías es que se certifica el trabajo de que ha hecho uno. O sea, el proyecto final es el que da fe del trabajo realizado. Por mucho papel que hice yo, la certificación nombra esta certificación, se adjunta el proyecto y lo que certificamos es el proyecto que se realiza en otras ediciones. Nos gusta porque nos hemos enterado que han proyectos realizados en Travesías en ediciones anteriores han ganado convocatorias, incluso nos nombran como este proyecto ha sido certificado por Travesías, pero que el trabajo, más allá de la certificación, lo importante es vuestro trabajo. Y en cuanto al apoyo, el apoyo está aquí, estamos aquí y el apoyo se hará en el roce hace el cariño, ¿no? Yo creo que cuanto más nos rocemos, aunque sea virtualmente, más maneras de apoyar habrá. Bueno, se ha cumplido, son las 11, se han cumplido la posibilidad de seguir respondiendo preguntas. Han quedado varias, hay algunas cuestiones en relación a cómo, un poco más teóricas sobre cómo se concibe lo digital, el territorio digital. Esas preguntas van a estar documentadas y van a ser respondidas y van a tener acceso no sé si en el aula o se las van a mandar por correo electrónico, pero sí las van a contestar, así que... O sea, hay muchas preguntas sobre los contenidos que vamos a invitar a los autores de los módulos a los webinars, así que habrá oportunidad de plantearlo, ¿vale? Y entonces vamos a reservar esas preguntas, si les parece bien, para los webinars. Los webinars va a ser un mix de autores y otros expertos invitados, ¿vale? O sea que lo tenemos que pensar de una forma flexible, y Travesías es un programa muy amplio y muy largo, porque es el 31 de octubre, así que hay muchas actividades, procesos que vamos a ir desvelando poco a poco, y bueno, es una invitación para que estén atentos y nos acompañen hasta el final. No sé bueno, si quieren, si hay alguna duda así muy crítica, podemos extendernos unos minutitos, pero no sé.
Hay una pregunta que es al revés a la que acaba de contestar Tomás, que es no una persona que está en un equipo, sino una persona que está, Martín pregunta, él está solo en un proyecto y quiere buscar aliados. ¿Qué posibilidades hay o qué mecanismos hay para realizar esto dentro del programa? Yo creo que lo que primero le vamos a plantear en Travesías es qué tipo de aliados busca. Una vez tenga definido qué tipo de proyecto. Y a partir de ahí deberá buscarlos. Deberá buscarlos y nosotros lo que le ayudaremos es a detectar qué tipo de aliados hay. Aliados, hay muchos, pero hay que saber llegar, hay que saber proponerles, hay que saber realmente qué tipo de aliados necesitas, qué contrapartidas te va a pedir tu aliado. Entonces yo creo que desde ya le invito a revisar los perfiles del aula y de todos los 500 agentes activos, que seguramente ahí hay muchos aliados. Desde ya os invito nuevamente a contar algo sobre vosotros en el aula, a poner una fotico y a pensar que vosotros mismos también podéis ser aliados de otros proyectos. Creo que tengo como una última pregunta que puede resumir y que puede estimular el espíritu de cada uno de los participantes, que es la de Sofía, que dice: vivo en una comunidad bastante apática a los eventos culturales, ¿tendremos elementos para poder despertar la curiosidad y el interés? Bueno, le dejo la palabra a los Transit y a alguna de las directoras que quiera responder. María, tal vez, que no le pasé la palabra con ninguna pregunta. María, yo creo que es una pregunta que merece ser más respondida tanto por Betania como por Tomás, por los contenidos que tienen, pero en principio, si se ve y se revisa el programa, por supuesto estimula, o sea, todo tiene que ver también con lo sexy, como dijo Betania, que tú formules tu proyecto y la cercanía a los aliados que puedas tener en terreno. Pero me gustaría que lo complementasen Tomás y la misma Betania, ¿no? A mí me gustaría decir, solo para cerrar, que empiecen a pensar en las personas a las que quieren llegar con sus proyectos culturales. Yo creo que a esas personas, quiénes son, qué realidades están viviendo, qué les está pasando con COVID, sin COVID, y qué vamos a proponerles desde nuestros proyectos culturales a esas personas. A partir de ahí, de tener claro ese territorio, esa comunidad y diseñado ese territorio que habitan, nosotros como gestores culturales tenemos la responsabilidad de pensar proyectos emocionantes, sexys, educativos, colaborativos, horizontales, inclusivos, digitales y sobre todo emocionantes. Sí, un poco bueno, yo le diría, Sofía ¿no? Sofía, nos preguntaba. Bueno, que, a ver, nos encanta el desafío que nos pones. Vamos a tratar de, semana a semana, hacerte preguntas clave que te van a hacer repensar tu proyecto y esperamos y ayudarte a incorporar esas capas. Y esperamos conseguirlo, pero sobre todo es darle la vuelta y empezar a pensar en las personas, como dijo Tomás. Vamos a hacerlo lo más atractivo posible y bueno, también, como habíamos comentado antes, una idea puede ser que un proyecto o una persona empiece con una idea, pero a lo largo de este recorrido la idea cambie o surgen otras ideas o alianzas o personas que están realizando el mismo travesías que se junten para hacer un proyecto conjunto. Así que también hay que estar abierto a esas derivas que pueden surgir, pero bueno, vamos a tratar de que sí, de darle vuelta y que lo consigas. Y creo que también la lectura de los contenidos os va a proponer muchas nuevas preguntas. Creo que más que soluciones vais a tener muchas nuevas preguntas. A mí me gusta pensar que de repente a veces es cuando
sabes la pregunta, cuando tienes bien planteada la pregunta o te hacen bien la pregunta, encuentras las soluciones. Fácil, pero es la mitad del problema. Yo creo que en las lecturas se os van a generar, os van a proponer muchas preguntas para resolver desde vuestros proyectos. Y buenas preguntas, eso es lo que nos gusta, y vuelvo a agradecer a todas las organizaciones que nos acompañaron en el desarrollo de los contenidos de Travesías, que tienen un gran know-how en cada uno de los temas que proponemos, y que gracias a ellos nos hemos podido y nos vamos a poder hacer muchas nuevas preguntas. Yo quisiera cerrar con una cosita en la que por ahí contesto algunas preguntas que quedaron un poco colgadas. Lo primero, respecto a esto de la apatía, creo que después de estos meses, largos meses de aislamiento y de abstinencia cultural, difícilmente en ningún lugar del mundo resulte apático volver a encontrarse y volverse a encontrarnos alrededor de la cultura. Creo que es, para quien lo preguntaba, una oportunidad única de pensar proyectos. Todos los proyectos van a ser atractivos seguramente, sobre todo en comunidades donde no había una gran oferta. Del otro lado, contesto dos preguntas en una. Había una que preguntaba, bueno, creo que la primera de todas, preguntaba cómo pueden asistir a mi proyecto. Me parece que estamos pensando siempre en proyectos abiertos, en proyectos que recién empiezan o que necesitan repensarse, y repensarse de manera colaborativa. Es decir, como decía Tomás, aquí no va a haber seguimiento de proyectos individuales, sino tienen que ser proyectos abiertos, que provengan de entidades o de cabezas abiertas, dispuestas a colaborar con otros. Y en esta misma pregunta respondo a quien preguntaba por el territorio de lo digital, ¿no? Me parece que siempre que haya posibilidad de hacer comunidad, hay un proyecto colaborativo. Aquí estamos generando sin querer una comunidad nueva, o queriendo una comunidad nueva. Estamos reunidas alrededor de un tema a personas de, supongo, entre 15 y 20 ciudades distintas, lo cual es maravilloso. Bueno, esto es el territorio también del entorno digital, un espacio que entiendo yo ha llegado para cubrir un hueco que teníamos, pero que también llegó para quedarse. Así que pensar en este tono también es importante. Bueno, muchas gracias. Cierro la parte de preguntas. Les dejo el agradecimiento y la palabra a Betania. No escucho. Que te dejo, que agradecí, que cierro la parte de preguntas y te paso la palabra. Como cierre, queríamos volver a todos la asistencia. Hola, Julia. Te estás perdiendo, Betania. Se perdió. Centros culturales, por favor, cerrar vosotros. Agradecer mucho a todos Sí. y cerrar con el vídeo de Travesías, si puede ser. ¿Vale? Gracias. Cerramos. Gracias a todos. Gracias.